Cada vez que realizo una capacitación acerca de pruebas y ajustes, trato siempre de orientar los esfuerzos de ustedes como evaluadores para tener una rápida concepción de la falla, del diagnóstico. Pero antes de ingresar a la parte de pruebas, a la parte de criterios que debo tener, siempre es importante saber por qué lo hago, ¿ah? ¿Por qué lo hago? ¿Qué está pasando? Mis esfuerzos de estar horas revisando esquemas, revisando información, ¿por qué hago las cosas? Y mis esfuerzos tienen que estar orientados a un objetivo. ¿Y forman parte de qué proceso? Como mantenedores tenemos que tener eso bastante en cuenta. Y sobre todo aquí veo gente con experiencia y ustedes no solamente deben quedarse con eh, resolver el problema ya, ¿ok? Tenemos que dar un sentido un poco más amplio a la mantenibilidad. Muy bien, ¿por qué? Porque hoy en día los esfuerzos de ustedes como mantenedores, como técnicos expertos, tienen que estar orientados a un objetivo común, preservación de la vida útil del equipo. ¿Bien? Entonces, una pregunta que durante muchos años he escuchado y también me la he realizado en algún momento es, ¿por qué fallan los equipos? ¿Mm? ¿Por qué fallan? Seguramente aquí esta lista que acabo de resumir queda corta ante los escenarios que seguramente ustedes han tenido que pasar, pero he tratado de resumir para que sea aterrizable el concepto que quiero proponer. Los equipos fallan por diversas causas, diversas causas. Podemos encasillarlo a producto, podemos encasillarlo a mantenimiento, podemos encasillarlo a operación, que es lo más ágil, ¿verdad? Lo más rápido poder encasillar la operación. Si falla un equipo, el problema es el operador. Si falla un equipo, el problema es el mecánico, el mantenimiento. O si falla un equipo, es por el producto. Te vendieron mal un equipo, te tocó. Pero no siempre es eso, chicos, sino que hay que desglosar y ir un poco más allá. Siempre tratemos de ir un poco más allá a lo que pretendemos creer o entender, porque una de las cosas que debemos de evitar es tener ideas preconcebidas, ¿eh? Estas ideas preconcebidas que nos van a permitir, que sobre todo nos van a generar que tengamos orientación de esfuerzos y tiempos que muchas veces no van a ser del todo asertivos, ¿de acuerdo? Del todo asertivos. Entonces, tengamos en cuenta ello. Bien, una de las cosas que, por ejemplo, suele pasar es que muchas veces el personal no está capacitado. Y cuando hablamos de capacitación, hablamos desde operación, hablamos desde técnicos que no están alineados a los procedimientos, a entender el procedimiento de ajustes o de mantenimiento, porque una cosa es que el técnico conozca de equipos estacionarios o equipos automotrices o equipo de izaje y no movimiento de tierras. Cada equipo tiene una particularidad y el alcance que debe tener cada técnico, la expertise que debe tener cada técnico es distinta. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, tenemos técnicos que tal vez adquieren habilidades y pueden intervenir diferentes equipos, marcas, pero el objetivo es que el gestor de mantenimiento, responsable de mantenimiento, no escatime esfuerzos en capacitar al personal en la marca, en el modelo. Por ejemplo, yo estoy muy próximo a adquirir equipos, a renovar flota y estoy preocupado porque mis técnicos reciban la capacitación en esta nueva flota, por ejemplo, que vamos a comprar. Es posible que no sigamos con la misma marca porque he hecho un análisis económico y técnico, entonces posiblemente migre a otra marca. Y mis técnicos están muy familiarizados con una marca específica, pero sin embargo, si decido comprar, por ejemplo, tractor de cadenas de otra marca que no sea Caterpillar, entonces va a haber una curva de aprendizaje. A eso me refiero con el personal que no está debidamente capacitado, sino que tal vez requiere una actualización en ese producto específicamente. Bien, otro punto importante, ignorar las señales de advertencia. Y esto implica desde el factor operador, que es el primer involucrado en este proceso, que tiene que reportar adecuadamente las señales de advertencia, y también el técnico que tiene que interpretar y poder alcanzar esta comunicación por parte de un preuso, por parte del operador de algún reporte, y que esto llegue y se convierta en un backlog, por ejemplo, ¿no? Una actividad pendiente por revisar, tal vez es crítico, tal vez no solamente es un tema
de un sensor, un conector, sino es un tema ya físico, internamente. Está dando una advertencia del comportamiento de una presión, tal vez. Ignorar instrucción del fabricante. El fabricante te da intervalos, por ejemplo, de mantenimiento. Te dice qué ajustes debo realizar, pero sin embargo a veces las instrucciones no, o bien no tengo acceso a esa información, o si lo tengo, no hago caso a estas instrucciones del fabricante que te dice cómo debes hacer las cosas para que el equipo tenga una durabilidad en función al diseño. Siguiente punto importante, sobrepasar los límites de diseño. Por ejemplo, estamos hablando ahora de un tractor de cadenas de 8. ¿Qué pasaría si la exigencia hace posible que este tractor atienda una necesidad que debería ser cubierta por un D9 o un D10? Pero sin embargo, voy a sobreexigir al equipo y voy a sobrepasar ese factor de seguridad de diseño. Entonces estamos hablando de que el equipo pueda tener una sobrecarga y esto reduzca la vida útil del equipo, del activo. Muy bien. Algo que sí tiene que ver directamente con ustedes, que es el mantenimiento. El mantenimiento es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque el mantenimiento no solamente es echar aceites o reemplazar filtros, sino es una serie de actividades que involucran la mantención, la mantenibilidad. Esto está directamente orientado a que ustedes cumplan con lo que el fabricante indica en función al manual de mantenimiento. Los intervalos hacen posible de que este mantenimiento a nivel de inspección sea periódico en función a 250 horas, 500 horas, 1000 horas, y cada sistema sea atendido como corresponde. Otro punto también es importante es llevar al límite de destrucción componentes. Por ejemplo, si sabes que una bomba de refrigerante tiene un problema de fuga y sin embargo esta bomba posiblemente no te va a durar más de 3 meses con el factor de carga bastante alto que viene siendo utilizado en tu tractor, pero sin embargo decides, hay que seguir. Voy a pedir el componente, pero va a llegar en 2 meses y hay que seguir. No pasa nada. Sin embargo, llegamos a tal punto de que tienes un eje fracturado y este eje fracturado de la bomba generó otros problemas en la distribución, por ejemplo, contaminación, fractura, etcétera. Entonces, tienes un costo más alto del no hacer a tiempo la actividad, del no diseñar tus reemplazos, porque existen componentes reparables y componentes no reparables. Hay confiabilidad, hay un monitoreo en cuanto a la confiabilidad de componentes reparables y componentes no reparables. Entonces tú tienes que elaborar tu estructura junto al responsable de mantenimiento de tu área e indicar, ingeniero, necesito reemplazar esta lista de componentes que tienen una alta criticidad, son importantes. Por ejemplo, en un motor, ¿qué es importante? ¿Qué debo reemplazar? Periféricos, llámese poleas, templadores, situaciones que tienen, si bien es cierto, su actividad es auxiliar, periférica, pero pueden generar una paralización. Y el costo de tener un equipo parado en un frente específico genera un alto impacto, no solamente a nivel de el impacto económico, sino también el impacto hacia el cliente. Hay un costo, un lucro cesante de tener el equipo parado, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en consideración el impacto que podemos generar, el simple hecho de hacer trabajar un componente más allá de su límite de diseño. ¿Ok? Es importante establecer patrones, protocolos de reemplazo de componentes, ¿de acuerdo? Lo que también es conocido como tu PCR, ¿no? Tu programa de cambio o reemplazo de componentes. Luego, algo que también es importante y orientado a la vibración, algo que muy pocas veces escucho hablar en equipo móvil, pero sin embargo es muy utilizado en equipo estacionario, llámese chancadoras, fajas transportadoras, etcétera, pero en maquinaria pesada también ya se está migrando, sobre todo en equipos de gran minería, ¿no? En verificar alineamientos, analizar vibraciones. ¿Por qué? Porque eso te va a generar lubricación deficiente, te va a generar ejes, rodamientos, estriados que tengan mayor desgaste. Entonces, he tratado de comprimir un listado bastante corto acerca de por qué fallan los equipos. Y muchas veces la búsqueda de resultados, a veces, si no tienes una metodología para encontrar el análisis o la causa raíz del problema,
vas a empezar a divagar, divagar, divagar. Esto tiene mucha mayor amplitud y esto abarca ya un curso netamente en específico para metodología y diagnóstico de averías, pero quiero de alguna forma crear un preámbulo a lo que vamos a ver para aterrizar que ustedes no solamente se queden con el parámetro o el valor que vamos a ver en breve, sino que también vayan orientando esfuerzos que su gestión, que su alcance tiene que tener un impacto mucho mayor, desde un impacto económico hasta incluso la disponibilidad del equipo que va a generar una mejor, eh, un mejor desempeño de la flota y una mejor imagen de la compañía, de la empresa, que debe ser uno de los motivos por el cual a ustedes se les contrata, por ejemplo. Entonces, orientemos esfuerzos también por ese lado, chicos. Bien. Ahora, cuando yo adquiero un tractor, vamos a hacer el ejemplo de un tractor. Cuando yo adquiero un tractor, cuando yo adquiero un activo, un tractor es un activo, este tractor tiene un costo de adquisición desde 400, 500 mil dólares. Esta adquisición pues tiene luego unos costos de operación para que ponga en marcha el tractor, para que pueda funcionar, ¿correcto? Y luego también costos de mantenimiento durante su vida útil. Cuando el tractor empieza a trabajar, empieza a correr las horas, pues tenemos un mantenimiento que atender, que cubrir. Si yo tengo un contrato de arrendamiento con el tractor para un proyecto que tiene un contrato de un año, que tranquilamente voy a pasar las 2.500 a 3.000 horas, entonces yo tengo que proyectar mantenimientos mensuales, semestrales, anuales. Y dentro de esos mantenimientos, que no solamente son filtros y aceites, como repito, también hay actividades que debo considerar para darle continuidad o vida útil con un solo objetivo, llegar a un punto donde yo tengo que decidir el reemplazo del activo o la reconstrucción o la rehabilitación del activo. Entonces, es cuando de repente ustedes están en este punto, ustedes como técnicos, y esta parte es importante para que ustedes también entiendan dónde están ubicados sus esfuerzos. Los esfuerzos que ustedes realizan haciendo cursos como estos, por ejemplo, es tratar de que el mantenimiento sea un mantenimiento de excelencia de clase mundial. ¿Ok? Seguramente han escuchado eso, ¿no? Mantenimiento de clase mundial, ¿sí? Y el mantenimiento de clase mundial, pues las empresas mineras o bastante grandes manejan diferentes niveles de estrategia para poder tener ese mantenimiento de alcance o de clase mundial. Bien, entonces sus esfuerzos están orientados aquí. ¿Para qué? Para que después de haber realizado una muy buena gestión del mantenimiento, aplicado una muy buena estrategia de mantenimiento, decida que el tractor sea reemplazado. Por ejemplo, si mi estrategia es que el tractor, un D8, llegue a las 20.000 horas, sin hacer un overhaul, puedo llegar a esa cantidad de horas y puedo reemplazar el activo. Entonces, todas las estrategias de gestión de activos, porque todo lo que hemos mencionado ligeramente forma parte de la estrategia de gestión de activos físicos. Físicos, ¿por qué? Porque hay activos físicos tangibles y hay activos que no son tangibles. Por ejemplo, un software, si yo creo un software, es un activo también, pero no es tangible. ¿Ok? Hablamos de activos físicos. Llámese un tractor. Reconocen que debemos tener éxito en la gestión en los 4 procesos mostrados para lograr objetivos de productividad. Primero, yo debo tener una buena adquisición. ¿Qué quiere decir? Que debo seleccionar correctamente el activo. Si mi proyecto es un proyecto de cantera, tranquilamente aplicaría un D7, un D6 o un D8. Dentro de mi compra tiene que estar debidamente considerado tren de rodamiento, qué tipo de tren de rodamiento, qué tipo de zapata, si voy a utilizar un Reaper o tres Reaper. Entonces, todas las características deben estar puestas en una muy buena compra, en una muy buena adquisición, porque si no es una muy buena compra, una muy buena adquisición, simplemente tu mantenimiento la va a sufrir. Ustedes la van a sufrir. ¿Por qué? Porque el equipo no estuvo, no dio la talla, porque el material era bastante blando, porque tienes ahora fisuras en cantoneras, en un tractor, porque tienes problemas de fisuras en chasis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos 4 pilares tienen que ser atendidos por la estrategia que tú vas a
plantear en tu empresa, en tu organización, en tu área, una buena adquisición, una buena operación. Ahí hablamos de los operadores. Los operadores deben estar debidamente entrenados, capacitados con el tipo de equipo. Hemos hablado que ese tractor tiene algunas modalidades diferentes en cuanto a operación. ¿Ok? Mantiene, si bien es cierto, el mismo esquema del D8 anterior, pero cada equipo moderno necesita una actualización por parte de los operadores. Y también de los técnicos, porque puede ser que los intervalos ahora sean mayores, distintos. Entonces el mantenimiento también tiene que tener un entrenamiento por parte de la casa matriz o el dealer hacia ustedes, hacia los técnicos que van a hacer el mantenimiento. Entonces, y también una buena gestión de reemplazo. ¿Para qué? Para sacar el mayor valor residual posible, un valor de reventa bueno, positivo, para que también la empresa gane incluso y pueda ser vendido a un precio regular. ¿De acuerdo? Porque si compro una máquina Caterpillar, tiene un valor de reventa eh, bueno, ¿verdad? Entonces, el valor de reventa de un equipo Caterpillar, pregunto, ¿es el mismo valor de reventa de una marca asiática, por no decir marcas? ¿Sí, chicos? Coméntenme en el chat. ¿Tendrá el mismo valor de reventa? Seguramente ustedes lo saben, ¿verdad? Coméntenme, chicos, a ver, por favor. No tiene el mismo valor, ingeniero. Los Defin- chinos no cotizan mucho. Definitivamente, así. Entonces, no hay el mismo valor de reventa. Entonces, es importante también hacer ese análisis, ¿eh? Ahora, también es importante, como ya mencionamos también en alguna clase, si mi proyecto es pequeño, si yo soy un pequeño empresario y necesito un tractor, mm, y mi proyecto básicamente es hacer mantenimiento, limpieza, ¿no? No necesito de repente un tractor Caterpillar excelente para hacer ese tipo de actividad. Tranquilamente con un tractor puede ser Caterpillar, pero de segunda, tal vez no nuevo, o tal vez un tractor de repente con mayor o menor costo de adquisición, pero que pueda responder a la exigencia. Pero también debo entender que mi valor de reemplazo no va a ser tan alto. Entonces, de repente no lo voy a poder vender rápidamente. Todo ello, muchachos, se analiza, se analiza. Por ejemplo, cuando yo deseo hacer un análisis de posible compra de equipos, pues tengo que preguntar a mis mecánicos si verdaderamente, por ejemplo, los equipos que hemos, porque también arriendo equipos, oye, ¿qué te parece el tractor en tal marca? No, ¿sabes qué, ingeniero? Mire, tiene este problema, hemos tenido problemas con los mandos, hemos tenido problemas. Ah, ok. Pregunta a operadores, ¿qué les pareció, por ejemplo, tal marca, tal modelo de tractor? No, prefiero el sprocket elevado, es mejor, o tal vez sprocket bajo. ¿Cuáles son las características y bondades que tiene tal marca? Entonces, recabo información para hacer una cada vez mejor adquisición, mejor compra. Porque si hago bien las cosas en este punto, es posible de que tenga un buen valor de reventa o reemplazo. Obviamente esto no es posible, no es posible, nunca va a ser posible si no tengo un factor diferenciador que viene a ser un buen mantenimiento. Y ahí entran ustedes. Obviamente queda por descontado que el impacto de tener buenos operadores, por ejemplo, por ese motivo, en mi caso, por ejemplo, yo manejo dos áreas que son mis pilares. Bueno, manejo tres, pero dos áreas que son mis pilares. Yo manejo el área de operadores, el área de entrenamiento. Yo recluto operadores, entreno operadores, capacito operadores, porque son los que van a operar mis equipos, los equipos que me envío a obra, ya sea propios o alquilados. Entonces, para mí el pilar es tener una buena área de operación, por ejemplo. Si no tengo una buena área de operación de operadores, difícilmente voy a tener un área fuerte de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si tengo problemas de operación, el área de mantenimiento se va a ver recargada, ¿verdad? Va a ver recargada. Entonces, si yo fortalezco el área de operaciones, de operadores, entonces el área de mantenimiento, él lo va a pasar un poco mejor. Entonces, a eso me refiero con la estrategia que ustedes tienen que interactuar. No es solo, ya no estamos en tiempos de que esto lo hace directamente el ingeniero. Yo, por ejemplo, esto lo hago con mis técnicos. Pregunto, me siento con ellos, converso y recabo información porque ustedes son los expertos, son los que hacen la actividad propia. Bien, entonces quiero por favor
aterrizar esta idea, porque ustedes, como siempre les comenté al inicio también, ustedes profesionalicen su carrera, abarquen más conocimiento. Hoy en día los técnicos tienen que conocer gestión del mantenimiento de maquinaria pesada, tienen que conocer gestión de activos físicos, tienen que al menos tener un criterio de planeamiento para que ustedes puedan fortalecer sus actividades y no solamente se queden con la actividad netamente operativa o mecánica. ¿Bien? Una vez que tengan ese panorama completo, créanme que van a ser más eficientes, más productivos y más valorados también. Bien. Aquí es algo importante y con ello quiero ya ir cerrando la parte introductoria. ¿Cómo se genera el círculo vicioso del mantenimiento? Ya, ok, después ya de haber revisado los pilares, entiendo de que tengo que trabajar aquí porque esto es lo que me da de comer, ¿verdad? Estamos hablando de mantenimiento. Entonces, me quedó claro que debo reforzar eso. Ok, vamos a hablar ahora vamos a hablar de mantenimiento. ¿Qué cosas eh, ocurren dentro del proceso de mantenimiento? Por ejemplo, nuevamente, estamos con el tractor, ¿ok? Como ejemplo base. El tractor ya lo compramos, ya está en operación, listo, ya hice una buena selección, me compré un D8, el D8 ya lo tengo, ¿ok? El D8 ya lo tengo, y aquí está el D8, el nuevecito, el último, bien, ya lo compré. Después que compré el tractor de 8, pues lo tengo ya trabajando, ya lo implementé, ya compré unas buenas zapatas, un buen tren de rodamiento y listo, ya está en operación. Muy bien, el tractor está produciendo, perfecto, muy bien, porque me han contratado para eso, ya está en operación. Ahora, eh, de pronto trabaja ya sus 200 o 500 horas, depende del programa que tiene de mantenimiento y me toca su mantenimiento. Pero como quiero ganar, 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 porque me hace falta pagar la letra del tractor, decido solamente hacerle mantenimiento mínimo, lo justo y necesario, o sea, cambio de aceites y filtros. Seguramente muchos de ustedes tienen su automóvil y solamente cuando van a hacer mantenimiento, solamente le hacen cambio de aceite y filtro, seguramente, pero también son conscientes de que existen muchas más actividades que forman parte del mantenimiento, sobre todo cuando el equipo empieza a tener mayor cantidad de horas, ¿verdad? Mayor cantidad de horas. Entonces, cuando existe mayor cantidad de horas y tú continúas con el mismo criterio de hacer un mantenimiento mínimo, pues entonces va a ocurrir, vas a empezar a entrar en una zona oscura, en una zona oculta en donde empezamos a tener síntomas, ¿ok? Y estos síntomas aparecen y a veces no los detectamos a tiempo. Por ejemplo, una vibración, un sonido, que a veces decimos, bueno, los frenos están sonando, pero pueden trabajar. Entonces, esta falla que ahora es potencial, es una falla potencial, de pronto se convierte en una falla funcional, porque esto va creciendo. ¿Ok? Y de pronto me genera una paralización. ¿Quieres poner en marcha tu vehículo o en este caso tu tractor y de pronto se neutraliza? ¿Mm? Porque tienes un código de avería, porque tienes un problema en la transmisión que no detectaste a tiempo o que lo dejaste pasar. Entonces, ahí viene algo que es importante establecer, el costo de no hacer. Aquí tuviste una gran ventana de oportunidad de poder hacer bien las cosas, pero sin embargo, quisiste ahorrar. Ese término ahorrar no es del todo ahorro, porque llegaste a esta zona, ¿ok? Llegaste a esta zona y de pronto crees que estás ahorrando y en esta zona ocurre el caos, las paradas no programadas y cuando en ese momento ocurre, por ejemplo, tienes un eje cardán de accionamiento de una bomba o tienes un PTO que de pronto se queda pegado a los cojinetes y en ese momento tienes una fractura o una bomba que generó un problema interno y en ese momento pagas lo que tengas que pagar para conseguir la bomba, traerla desde donde sea, pagando el doble o el triple con el flete incluido, con, con tener el equipo operativo. ¿Verdad? ¿Eso me ha pasado? Claro que nos ha pasado.
y empezamos a hacer un mantenimiento reactivo. Somos buenos bomberos porque atendemos el incendio y es un costo más alto. Entonces, pero muchas veces no nos centramos en poder trabajar todavía en esta zona, donde el costo es mucho menor. Eso forma parte del círculo vicioso del mantenimiento y ustedes tienen que aterrizar mucho a ello. Aterrizar que esto nos pasa y nos ha pasado a todos en algún momento, pero tenemos que salir de esto. Y para salir de esto, uno es con conocimiento, con capacitación y con pasar a la acción. ¿De qué me sirve tener conocimiento de esto si no puedo levantar la mano y decirle a mi jefatura, esto no está bien, esto te va a generar un costo alto? Tenemos que tener en cuenta ello. Y esto hace que si tú logras levantar la voz, si tú logras hacer cambios en tu organización, vas a ser más valorado, definitivamente. Al inicio vas a tener seguramente algunas reacciones, tal vez no positivas de repente, pero en aras de querer dejar el equipo operativo, siempre se van a ver con buena actitud. ¿Bien? Aquí nos pone un concepto. El equipo trabaja, nos preocupamos mucho por la producción. Es que el equipo siga trabajando. Total, yo quiero que el equipo, si a mí me pagan por hora, estoy alquilando el equipo y me pagan por hora, que el equipo siga trabajando y que genere un colchón de dinero. Ya luego, cuando falle, ya voy a reparar. Total, es un tractor Caterpillar. No puede fallar tan rápido, solemos decir. Pero pasa, ocurre, porque hoy en día los equipos son más electrónicos, más sofisticados. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y a veces olvidamos el cuidado al equipo. Los síntomas de posibles fallas aparecen, pero no nos percatamos. Pues no tenemos ninguna estrategia. No tenemos ninguna estrategia. Y los síntomas van creciendo hasta que se convierte en una falla que paraliza el equipo y la producción. Desesperados, hacemos el mínimo mantenimiento, pero las fallas aparecen una y otra vez. Siempre estamos en esta condición. ¿Les parece conocido? Apagamos incendios. Y eso forma parte del vicio del mantenimiento, el círculo vicioso del mantenimiento. Y seguimos dando vueltas. Y si hacemos un cálculo, hacemos un ejercicio de revisar cuánto mensualmente se nos va, tiramos dinero, es mucho dinero. Pregunto, muchachos, ¿les es familiar esto? Por favor, coméntenme en el chat. ¿Sí? A mí me es muy familiar. Me ha pasado, claro que me ha pasado. Pero se tiene que corregir. Y en tractores, mucha experiencia con este tipo de situaciones también. ¿Les ha pasado, chicos, a ustedes? Sí, muy bien. Entonces, es importante para mí aterrizar estos conceptos porque sé que son importantes para que, si no tenemos la base bien estructurada, chicos, da igual que te metas a 20 cursos de especialización, manejes IT, si el ingeniero, si la persona responsable no ve que es importante hacer un escaneo, que es importante hacer una evaluación de parámetros, que es importante hacer unas paradas para hacer mantenimiento y casos de recomendaciones, pues de nada sirve. Yo particularmente no estaría en ese lugar si no me permiten ejecutar lo que sé, lo que me han formado. ¿Para qué me he formado? ¿Para qué he estudiado? Para llevar y ejecutar lo que he estudiado, muchachos. Entonces, es importante que también ustedes evalúen ello. ¿M? Estén siempre en un lugar donde les permita poner en práctica lo aprendido. Eso te va a generar progreso, te va a generar avance, crecimiento profesional. Muy bien. Ok, muchachos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las fallas, ¿eh? También. Por ejemplo, esta es la curva típica, curva o el gráfico PF neto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una falla potencial se convierte en falla funcional. Por ejemplo, un ejemplo de esto, muchachos, un cilindro hidráulico, empieza a tener presencia de aceite por la parte externa. ¿M? Tal vez el sello o el retén que evita que el polvo ingrese ya comienza a humedecer y es una falla potencial. Pero sin embargo yo le sigo dando y de pronto la exigencia, el tractor empieza a trabajar doble turno y la exigencia es alta, el factor de carga es más alto y de pronto ya no da más retén y el segundo retén, el de respaldo, revienta y tengo un chorro de aceite terrible generando impacto al medio ambiente, paralizando el equipo, la llamada de atención correspondiente, porque dejé trabajar el componente y lo llevé a su máxima, superando el factor de diseño.
por ejemplo. Entonces, a eso se refiere cuando una falla funcional, perdón, cuando una falla potencial se convierte en una falla funcional. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Si estamos hablando de un curso de tractores y pruebas y ajustes. Porque de toda esta gama, de todo esto que estoy hablando hasta ahora, ¿ustedes dónde entran a tallar? ¿Dónde? 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 ¿Ok? Aquí. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen el conocimiento, si ustedes tienen el criterio, hacen evaluación de parámetros, revisan SOS, tienen una gama en donde ustedes pueden realizar en función a la estrategia. Por ejemplo, si mi estrategia de mantenimiento es hacer inspecciones visuales cada 50 horas, ejemplo, esa es mi estrategia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el proyecto donde trabajo es una empresa de chancado, ejemplo, y estoy trabajando con alta polución y mi inspección tiene que estar programada cada 50 horas. Entonces, yo debo tener disciplina para poder detectar la mayor cantidad de fallas en función a los sistemas que van a trabajar para poder detectar el problema. Entonces, tengo la condición y tengo la edad. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, el equipo va trabajando y, y el tiempo no espera. Entonces, aquí tengo la edad. Y la edad yo lo defino. Esto lo puedo aplicar para un componente, para el sistema, para el equipo en general. ¿Ok? Entonces, durante esta etapa, lo que está resaltado, yo puedo desarrollar estrategias de monitoreo de condiciones. ¿Ok? CBM. ¿A qué se refiere con monitoreo de condiciones? A hacer muestra de aceite, hacer análisis de vibración, hacer análisis termográfico, hacer corte de filtros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para detectar la mayor cantidad de fallas potenciales posibles. Sin embargo, sin embargo, existe un intervalo. En este aspecto, en este punto, aquí, tengo la posibilidad, todavía el chance de poder detectar el problema. ¿Por qué? Porque ya se vuelve más notorio. Hay una pérdida de respuesta, el operador siente que el sistema ya no está trabajando igual, tienes un sonido tal vez, una presencia de humo, etcétera, en donde tú debes detectar el problema. O sea, tienes ese rango de trabajo, donde tú tienes que detectar el problema. Tú con tus conocimientos como técnico tienes que detectar. Ahí es. Deberías hacerlo en la franja roja, pero bueno, se te fue, pues, se te fue. Entonces, ahí debería detectar, porque si esto no lo haces en ese rango, simplemente entras en una situación complicada, ¿ok? Y esta situación complicada se vuelve a su vez más complicada, porque entras en un rango de ¿qué? De falla funcional, paralización, sobrecosto, fractura, límite de seguridad, destrucción del componente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene sentido para que ustedes se queden en esta sección. Y el monitoreo de condiciones, esta toma de presiones, esta inspección a nivel AT2 o AT1 abarca o forma parte del programa de monitoreo de condiciones, la inspección. Tienes una inspección visual y una inspección a nivel de parámetros. ¿De acuerdo? Señores, hasta aquí se entendió el comentario, se entendió la importancia de entender dónde o cómo mis esfuerzos como técnico forman parte de un modelo, de una estrategia de gestión de mantenimiento de maquinaria pesada, que tiene como objetivo preservar el activo, preservar el activo. Señores, ¿se entendió? Y todos tenemos aquí la responsabilidad de interactuar, tanto el operador con una buena capacitación, ustedes como técnicos. Estos cursos, por ejemplo, es para alimentar sus conocimientos y alimentar esa toma de decisiones, dar fortaleza a su toma de decisiones.
Ustedes tienen que profesionalizar su carrera, ser cada vez técnicos más competentes, porque no solamente debes quedarte con lo máximo que puedes aprender como técnico es usar el IT, es hacer flasheo SM. Creo que no, ¿eh? Ustedes tienen que tener la capacidad de poder recomendar, ser consultores, recomendar comprar equipos, recomendar las aplicaciones de los equipos que ustedes pueden hacer o sugerir. Hay mucha información de la cual ustedes como técnicos tienen el alcance en la medida como se lo propongan. ¿De acuerdo? Entonces es importante para mí darles a ustedes más herramientas para que ustedes puedan tomar cada vez mejores decisiones. Muy bien, muchachos, entonces, ahora sí que ya tenemos un escenario bastante claro acerca de la conceptualización de, del mantenimiento. Ahora viene cómo ganamos confiabilidad. ¿Cómo ganamos? Porque hasta ahora hemos visto cómo perdemos, ¿eh? Pero entendamos cómo ganamos confiabilidad y evitamos que fallen las cosas. Ah, muy bien. Nuevamente, vayamos a entender un poco el negocio, cómo funciona. Estamos en la operación, pero esta vez no vamos a cometer lo mismo de antes. ¿Ok? Esta vez vamos a realizar un programa de mantenimiento preventivo y vamos a ejecutar en esas paradas de mantenimiento preventivo, vamos a ejecutar la mayoría de backlog pendientes. ¿Qué backlog? Son tareas pendientes, son resultados de los preusos de los operadores, son resultados de las inspecciones de ustedes en campo, por ejemplo. Y una vez que he ejecutado la mayor cantidad de backlogs, ¿ok? Ahora me toca hacer monitoreo en campo. Y este monitoreo en campo habla acerca del monitoreo de las condiciones. Y cuando hablo de monitoreo de condiciones, me refiero a condiciones internas del equipo y condiciones externas, terreno, material, factor de carga, condiciones ambientales, operador, capacidad del operador. Si tienes equipos para alimentar el trabajo del tractor, por ejemplo, para que puedas tener una mayor productividad. Y una vez que tengas data, porque el monitoreo de condiciones te va a dar información, parámetros, valores, etcétera. Ahora viene cómo administro esta información y las convierto en backlog. Nuevamente, ¿para qué? Para que sean ejecutadas en los siguientes PMs. ¿De acuerdo? En los siguientes PMs. Así funciona. ¿Ok? Así funciona. Entonces, nuevamente, ustedes tienen el poder siempre que tengan el conocimiento y la autoridad para poder hacerlo, pero eso se la dan a ustedes, muchachos. Para evitar el círculo vicioso del mantenimiento, necesitamos implementar un modelo que busque confiabilidad, que oriente esfuerzos para obtener una mejora en la confiabilidad del componente del sistema y reaccione efectivamente. Ahí, chicos, es algo que yo siempre recalco en mi personal. Esta palabra que para mí es muy importante, chicos, es la voy a cambiar de gráfico, es la anticipación, ¿ok? Reacciones efectivamente ante la aparición de síntomas. Anticiparse efectivamente ante la aparición de estos síntomas. Hay que evitarlo. ¿Y cómo me anticipo? Haciendo una inspección. Es, por ejemplo, cuando ustedes realizan sus exámenes anuales, exámenes médicos anuales, ustedes están anticipando ante un posible problema crítico, crónico. Entonces, a eso me refiero con hacer inspecciones más invasivas a nivel de parámetros, manómetros, calibraciones, etcétera. Entonces, es importante ello, muchachos. ¿Ok? Es importante ello. Anticiparse. Hoy en día un técnico más valorado es aquel que se anticipa. ¿Ah? Yo busco técnicos que se anticipen al problema. Técnicos que me ajusten pernos, chicos, los encuentro en cualquier lado. Técnicos que me midan presiones, los encuentro en cualquier lado. Hoy en día la demanda, la oferta es muy alta, ¿ok? Pero técnicos que tengan un análisis, una orientación a desarrollar mejoras,
o desarrollar mejores métodos de trabajo, desarrollar implementación de sistemas de mejora en función a orientar esfuerzos a la confiabilidad, pocos, ¿eh? Pocos, muy pocos. Entonces, dentro de la implementación de mejoría de condiciones, basada fundamentalmente en las inspecciones, algo tan sencillo, sal a campo, toma un papel y lápiz y inspecciona y toma nota. Toma nota. ¿Por qué? Porque su ojo experto de ustedes no es igual a un ojo experto de cualquier persona de otro rubro. Si ustedes escuchan, sienten, perciben el sonido de un motor y ustedes rápidamente pueden detectar posibles problemas de rozamiento, fricción, etcétera. Entonces, esto es lo que se exige a ustedes como técnicos. No solamente que estén esperando en el taller a que llegue el equipo o el tractor para desmontar un componente y poner otro. No, muchachos, no va por ahí el tema. Ustedes están en condiciones de que el equipo esté produciendo. Maquinaria pesada es orientada a la producción, orientado a que el equipo esté disponible para trabajar. Entonces, mis inspecciones son importantes. Cobra fuerza mi inspección para evitar, evaluar condiciones y evitar que el sistema tenga paradas no programadas. ¿Ok? Para tener una capacidad, para tener la capacidad de detectar a tiempo los problemas de tal manera que los podamos resolver rápida y económicamente, cuando todavía no paran el equipo y no son graves. Al detectar un backlog, por ejemplo, una fuga que recién aparece, abrimos una orden de trabajo para cambiar un sello. Te cuesta 20, 30, $50. En el próximo mantenimiento, por ejemplo, ahí tienes tu backlog, tu tarea pendiente para hacerlo en el siguiente PM. Ya tienes programada la actividad. Al hacer esto eliminados, la probabilidad de falla se reduce. ¿Ok? Estamos, entonces estamos aumentando la confiabilidad del equipo. El monitoreo de condiciones es un proceso fundamental para ganar confiabilidad. Ahí viene un término que es importante que ustedes también consideren. Algo importante que debemos de considerar. Un tractor, ejemplo, un tractor con 18.000 horas. 18.000 horas y de pronto me lo pide un proyecto minero de alta exigencia, una altura de 5.000 metros cuadrados, 5.000, perdón, metros sobre el nivel del mar, y de pronto alisto el equipo y lo envío. Existe una alta probabilidad que falle, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque no he realizado los reemplazos, mantenimientos que debería hacer. Entonces hay una alta probabilidad de falla. Ustedes, el principal objetivo de tener técnicos de mantenimiento en una operación es reducir, no la vas a eliminar, pero reduces a su mínima expresión la probabilidad de falla de un componente, sistema o equipo. ¿Ok? Yo contrato técnicos para reducir esa probabilidad. Bien. Haciendo engrases adecuadamente, reduzco la probabilidad de falla. Haciendo mantenimientos o cambiando un componente, reduzco probabilidad de falla. Algo tan simple como engrasar me permite reducir la probabilidad de falla de ese pin, de esa bocina. Es un componente crítico que me podría generar un impacto económico significativo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ello, muchachos. ¿De acuerdo?